Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas. Vamos a estudiar hoy el tema de la Biblia, el 683, y estudiaremos en el Nuevo Testamento, pues, la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento de Jesús, que es lo que venimos haciendo en los últimos días. Pues como cada día le damos paso a Francisco. Adelante, Francisco. Somos conscientes que esta introducción se está haciendo algo larga, pero es muy importante que podamos conocer el entorno de la zona donde nació y también vivió Jesús. Pero encontramos muy importante conocer el inicio de la formación de la Biblia y su proceso. Por este motivo os pedimos un poco de paciencia, porque al final podréis reconocer que tenemos razón al continuar estos estudios. También es importante que estos temas que estamos emitiendo los oigáis en el orden en que los hemos expuesto, puesto que muchos son continuación de otros o tienen que ver con el estudio del día anterior. Se cree que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego. El griego era un idioma muy difundido en el Imperio Romano en los días de Cristo y los apóstoles. Se había extendido por todo el Medio Oriente, hacia fines del siglo IV a.C., con la expansión del imperio de Alejandro Magno. El griego llegó a ser tan ampliamente conocido y se arraigó tan profundamente que los romanos no pudieron suprimirlo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos 14 siglos antes de que se inventara la imprenta en el mundo occidental. El único método de reproducir la Biblia fue, durante largos siglos, copiar su texto a mano. Todos los manuscritos originales de las Escrituras se han perdido. Por lo tanto, el Nuevo Testamento que ahora tenemos es hecho a base de copias, la más antigua de las cuales se escribieron muchos años después de la muerte de sus autores originales. Es casi seguro que ninguna de las copias que existen fue hecha de los manuscritos originales, sino de otras copias, y en el proceso de recopiar las escrituras durante siglos, en manuscritos posteriores de la Biblia se filtraron algunos errores de copia. Por lo tanto, el que en la Biblia busca la palabra de Dios, al erudito bíblico, le corresponde la tarea de estudiar cuidadosamente los manuscritos del Nuevo Testamento a fin de restablecer un texto que esté tan cerca del original como humanamente sea posible. Generalmente, una obra tal se conoce con el nombre de crítica textual o baja crítica. La alta crítica se refiere a la crítica literaria. Mediante un proceso de diligente estudio crítico, la crítica textual se esfuerza por descubrir y eliminar errores de copistas para llegar a un texto bíblico que, en todo lo posible, sea el mismo que salió de las manos de los escritores originales. Esta obra ha sido sumamente fructífera y en los últimos años lo que ha logrado la crítica textual y sus descubrimientos han hecho mucho para restablecer la confianza en el texto de la Biblia. Muchos de los manuscritos bíblicos no fueron preparados por escribas profesionales, sino especialmente en los primeros siglos, cuando las iglesias todavía eran pobres, por cristianos de escasa cultura. La caligrafía deficiente, las muchas faltas de ortografía y otros errores de copia debido a la poca preparación en el arte de escribir muestran que así fue. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento se escribieron solo con mayúsculas, sin espacio entre las palabras, sin signos de puntuación y sin acentos. Por lo tanto, era fácil que el ojo inexperto leyera mal ciertas palabras. Los escritores del Nuevo Testamento disponían de diversos materiales para escribir. El pueblo generalmente escribía en fragmentos de alfarería, en tablillas de madera recubiertas de cera, en cuero, en pergaminos y en papiros. Cuando se trataba de documentos más
más extensos o de otras literarias, como es el caso de los libros del Nuevo Testamento, el papiro era el material de escritura más barato y más frecuentemente usado. El papiro, como material de escritura, se originó en Egipto. Se sabe con certeza que desde 1100 a.C. los rollos de papiro eran un artículo importante de exportación y que los egipcios lo intercambiaban por madera de cedro en el puerto fenicio de Jebal. Y de aquí los fenicios lo llevaban a todas partes del mundo mediterráneo. Recordad que los fenicios estuvieron en España, por lo que serían ellos los que trajeron estos materiales para modernizar la escritura aquí. Los griegos deformaron el nombre de Jebal y la llamaron Biblos. Y como recibían de esa ciudad el material para escribir, llamaron Biblos tanto a dicho material como a los rollos hechos por él. Esta palabra se introdujo en el castellano a través del latín y se formó en la palabra Biblia, el libro de los libros. El papiro se hacía de tallos de la planta de papiro, que en la antigüedad crecía abundantemente en el delta del río Nilo en Egipto. El tallo, una vez cortado, era dividido en tiras delgadas de unos 25 centímetros de largo y se hacían capas. Se superponían dos de estas, una vertical y la otra horizontal. Luego eran pegadas con una especie de goma y se hacía presión sobre ellas. Cuando estas hojas cuadradas se secaban, las superficies eran alisadas con piedra pómez. Para escribir una carta, una solicitud o un mensaje corto, por lo general bastaba una sola hoja de papiro. Sin embargo, las composiciones literarias necesitaban un rollo que se hacía pegando por sus extremos una cantidad de hojas. La longitud más común de un rollo era de unos 10 metros, pero algunos eran mucho más largos. El gran papiro Harris que está en el Museo Británico es el más largo que se ha encontrado. Tiene una longitud de 43,61 metros. Con toda probabilidad, los originales de los Evangelios y de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritos en rollos de papiro, lo suficientemente largos como para abarcar todo el libro. Para los Hechos de los Apóstoles, el libro más largo del Nuevo Testamento, habría hecho falta un rollo largo. Para una carta breve como Filemón, Juan y Judas, bastaría una sola hoja. Bien, pues llegamos al final del tema de hoy. Mañana continuamos el estudio con el tema 684 en el Nuevo Testamento. Bendiciones y hasta mañana.